causados por el impuesto sobre la renta, el impuesto inmueble, el impuesto de aviso de operaciones, impuesto de transferencia de bienes corporales, muebles y la prestación de servicio, ITBM, el impuesto selectivo al consumo y tasa única de personas jurídicas. Ambos temas serán Estamos en vivo desde el anfiteatro de la Presidencia, en donde en estos momentos se está llevando a cabo este informe a los medios de comunicación del Consejo de Gabinete. Estamos en estos momentos, va llegando el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el director general de Ingresos van a hacer este informe a la Nación acerca de la aprobación de la ley sobre responsabilidad fiscal social y también una moratoria para el mes de noviembre y diciembre. Escuchemos al ministro Chapman. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Unos comentarios muy breves, dando seguimiento a anuncios que ya hemos hecho previamente. Se aprobó hoy en Consejo de Gabinete una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, consona con el presupuesto, el proyecto de presupuesto general del Estado que anoche se presentó en la Asamblea Nacional de Diputados y básicamente tiene varios objetivos. Es establecer que la regla fiscal sea más clara, más simple, más realizable, más fácil, de mayor comprensión, mostrar más transparencia fiscal, mantener un crecimiento, un comportamiento prudente de los gastos, lograr una consolidación fiscal, lo que significa una reducción del saldo total fiscal, e ir bajando paulatinamente el déficit año tras año, buscar a muy corto plazo generar un superávit primario, es decir, el saldo antes de pagar intereses, ofrecer predictibilidad en la evolución de la deuda estableciendo metas concretas para los próximos años y para evitar algo que ha estado sucediendo a lo largo de los últimos 15 años con muchísima frecuencia, que es una ley que obliga a los distintos gobiernos, los ha obligado a estar modificando constantemente dicha ley, pidiendo dispensas en la Asamblea Nacional de Diputados, lo cual ha ocurrido más de 5 veces en el pasado reciente. Y es algo que ha sido continuamente observado, tanto por analistas, acreedores, calificadoras de riesgo, así que en gran medida también respondiendo a ese clamor que han tenido tanto observadores como analistas y los mercados, es una de las motivaciones de esta propuesta que será prontamente presentada a la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Sí, en este momento alguna pregunta para el ministro de Economía y Finanzas? Adelante, Einar Valdés de Next Noticias. Buenas tardes, ministro. ¿Nos pudiese explicar en qué consiste esa modificación que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal actualmente y cuál sería la modificación que va a presentar el Ejecutivo próximamente, por favor? La ley actual, primordialmente lo esencial que establece son topes al déficit fiscal. Lo que deseamos que contemple son eventos adversos que el país ha vivido en los últimos años, que hay que reconocer que eran prácticamente imposibles de prever cuando se originó esta ley en el año 2008. Voy a citar 2 ejemplos. La pandemia, que tuvo una afectación dramática en las finanzas públicas, provocó un déficit cercano al 10%. Obviamente eventos como esos no están contemplados en una ley como esa. Está también la situación, amenazas climatológicas. Por ejemplo, la sequía que afectó de forma importante la operación del Canal de Panamá, lo cual se convirtió en una amenaza real y palpable para las finanzas públicas, siendo esta una fuente de ingresos muy importante para el gobierno nacional. Igualmente, en el pasado reciente hemos experimentado las amenazas que pueden producirse fiscalmente por una desaceleración del crecimiento económico, inclusive por contracción del crecimiento económico. Lo vivimos también en el 2020. Es decir, introducir elementos como este que puedan prever o espacios de reacción
para que el fisco pueda tener una estrategia, por ejemplo, que sea contracíclica ante eventos adversos como el que acabo de mencionar. Igualmente, señalar un plan para ir descendiendo la relación de deuda contra el tamaño de la economía, es decir, el Producto Interno Bruto. La ley actual lo fija en 40% cuando, de hecho, los niveles de endeudamiento que ya tenemos están cercanos al 60%. Es decir, tener una ley que lo que va es a trazar una hoja de ruta para ir paulatinamente disminuyendo ese nivel de deuda versus el tamaño del Producto Interno Bruto y también ir disminuyendo paulatinamente el saldo de la cuenta fiscal y buscando también un ahorro primario. De forma tal de que esta hoja de ruta o estas metas que se pretenden que estén más claramente explicadas en estas reformas puedan ser cumplidas no solamente por el gobierno de turno, sino por sus siguientes gobiernos. Buenas tardes, señor ministro. Quisiera consultarle acerca de cómo beneficia esto directamente al panameño. Sabemos que hay situaciones pendientes con generación de empleos y la economía familiar o del hogar. ¿Cómo beneficia directamente a los panameños? Excelente noticia. Esto es beneficioso directamente a los ciudadanos y a los hogares panameños. Lo primero que esto busca es generar confianza. La transparencia resulta ser es un arma muy poderosa en propiciar beneficios para una economía y para los ciudadanos. Esa confianza se traduce en un aumento del crecimiento económico, en más empleo, mejor remunerado, y también es importante señalar que se traduce en menores costos financieros. En estos 100 días de ejercicio que llevamos comunicando a Panamá, a los conciudadanos y al mundo, la hoja de ruta, la estrategia, los planes económicos y financieros, fiscales de este gobierno, ya hemos visto traducirse una disminución importante en el costo de acceder a financiamiento. La tasa de interés se ha reducido, la hemos logrado acceder a financiamiento a por lo menos 3 puntos o 3 puntos porcentuales menos. Por dar un ejemplo puntual, en el mes de abril se contrató una operación de préstamo para financiar el cuarto puente sobre el canal a una tasa de interés por encima del 9%. El día de hoy se realizó una subasta en el mercado de valores en el cual se accedió a financiamiento en una tasa cercana al 6%. O sea que ya estas medidas de reducción del costo del dinero para el Estado, para el gobierno, se traduce en recursos adicionales. Esos ahorros se traducen en recursos que el gobierno nacional puede invertir en medicamentos, en centros de salud, en clínicas, en hospitales, en escuelas, en continuar los programas de apoyo a los grupos más vulnerables, como los 120 a los 65, como el apoyo de subsidio a la electricidad, al tanque de gas, y la lista es larga. Son recursos, es decir, el ahorro financiero que esto produce, que no es súbito, es a lo largo del tiempo, va a ir acumulando un bolsón de ahorro importante que se va a traducir en mejores condiciones para los ciudadanos. Gracias. Vamos a escuchar ahora al señor Camilo Valdés hablar sobre el periodo de moratoria. Adelante. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Efectivamente, acaba de ser aprobado en el Consejo de Gabinete un proyecto de ley que tiene como función dar una moratoria en las 3 grandes áreas que siempre se graban en todo país, en toda economía, que son el patrimonio, la renta y el consumo. Como se dijo, esta moratoria que va a ser hasta el 31 de diciembre, a partir del 1 de noviembre, incluyen impuestos como impuestos sobre la renta y sus rentas pasivas, impuesto inmueble,
impuesto de aviso operacional, impuesto de transferencia de bienes corporales, muebles y prestación de servicios, y el otro impuesto al consumo que tenemos, que es el impuesto selectivo al consumo, adicionando la tasa única. Esta moratoria está diseñada para condonar tanto intereses como recargos por mora a cambio del pago del 100% del nominal que algunos contribuyentes deben en el pago de sus tributos. No sé si tienen alguna pregunta sobre el particular. Bien, sí. Einar, adelante. Einar Valdés, de Next Noticias. ¿Cuánto esperan recaudar? Consejo de Gabinete, conferencia de prensa luego del Consejo de Gabinete del día de hoy, donde se ha anunciado por parte del ministro de Economía y Finanzas un proyecto de ley para modificar la ley de responsabilidad fiscal, que sería llevado pronto entonces a la Asamblea Nacional. Asimismo, el director general de Ingresos, una moratoria en los meses de noviembre y diciembre. 150 a 300 millones de dólares.